Hoy, en las noticias educativas, vamos a hablar sobre el paradigma humanista desde un enfoque educativo. Aquí tendremos a una invitada especial experta en el tema. El enfoque humanista surge como una tercera fuerza en la psicología y viene a llenar un vacío que otros han dejado desatendido, como lo son el conductismo y el psicoanálisis, en el escenario educativo. Este enfoque surge en 1950 y se centra en el estudio integral de la persona. Buenas tardes. El día de hoy tenemos como invitada especial a la señorita Fernanda Chávez, la cual ha enfocado toda su formación profesional en el paradigma humanista desde una perspectiva educativa. Démosle la bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, Fernanda, ¿de qué se trata ese paradigma? El enfoque humanista tiene una postura antiatomista, reduccionista y mecanicista. Para el humano, la personalidad humana se debe entender como una totalidad en continuo proceso de desarrollo. También para comprender a la persona se debe de observar todo su contexto interpersonal y social. Bueno, me estaban comentando que trajo una presentación para poder complementar la información que nos está dando. ¿Cree que sea oportuno ponerla de una vez? Sí, claro, me parece perfecto. Además de lo que les estaba comentando, el paradigma humanista es como un proceso terapéutico al igual que un trabajo de formación y de reaprendizaje. La investigación psicoeducativa se orienta a la refinación y validación de las prácticas en lugar de la innovación. Y su postura en la educación continúa en las diversas corrientes de educación activa y alternativa. Algunos antecedentes históricos es que en este paradigma se centró muchísimo en algunos filósofos importantes como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Rousseau, Kierkegaard, Husserl, Sartre y Leibniz. Este paradigma, de igual manera, nace en Estados Unidos poco después de la mitad del presente siglo. En 1950 predominaba el paradigma conductista y el psicoanalítico, surgiendo de esta forma como tercera fuerza el humanismo. Tiene un planteamiento antirreduccionista, como lo comenté anteriormente, atribuido a factores externos o concepciones de carácter innato, pero al mismo tiempo el estudio de seres humanos como totalidades dinámicas y autoactualizantes en relación al contexto interpersonal. Los factores de orden histórico y sociocultural influyeron en el surgimiento del paradigma. Su interés era el estudio psicológico del hombre y el ofrecimiento de un marco propicio para su desarrollo. Sus fundadores se influenciaron por la filosofía existencialista y representa una matriz disciplinar no monolítica. Algunos fundamentos epistemológicos son el existencialismo y la fenomenología. Dentro del existencialismo se concibe al ser humano como un agente selectivo por el hecho de elegir su propio destino, al igual que un agente libre, el cual es capaz de establecer sus propias metas de vida, y como un agente responsable de sus propias decisiones. De parte de la fenomenología, los seres humanos se conducen a través de sus propias percepciones subjetivas, y para estudiar al otro es necesario comprender su problemática desde su punto de vista. Para comprender en realidad al humanismo se deben de conocer las 7 mínimas de este enfoque, las cuales son el concebir al ser humano como una totalidad que excede a la suma de sus partes. También que vive en el aquí y el ahora y es consciente de sí mismo y de su existencia. También debe de ser concebido que vive dentro de las relaciones humanas y tiene la autorrealización, y que además vive orientado hacia una meta y posee un núcleo central estructurado. Y por último, que tiene facultades para elegir y decidir.
Bueno, con base en todo lo que me estás mencionando, se puede observar que sí es un enfoque distinto a lo que ya estábamos conociendo antes. También se puede ver como el conductista que estaba interesado en el estudio de los elementos ambientales que pueden determinar la conducta, o el psicoanálisis que se enfoca en estudiar a la parte negativa del hombre y sus perturbaciones mentales. Pero tengo una duda, hasta el momento, al menos yo, estoy entendiendo el paradigma fundamentalmente clínico. Ah, ¿Qué nos puedes decir sobre estas implicaciones en el ámbito educativo? Bueno, mira, la psicología humanista surge como protesta contra los currículos del sistema educativo, los cuales no toman en cuenta las características de los estudiantes como personas y se escribían y aplicaban en un tono deshumanizador. De hecho, pues estas instituciones no permitían el desarrollo de la personalidad de los alumnos, sino que además los hacían fracasar en aspectos académicos y en su vida social posterior. Debido a todo esto, surgen algunos modelos como el desarrollo de autoconcepto, de sensibilidad y orientación grupal y de expansión de la conciencia. Bueno, y de acuerdo a este intento de evitar la deshumanización de los alumnos, así como la inhibición del desarrollo de las personalidades, este paradigma se ha planteado ciertas metas. Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Mira, las metas son ayudar a desarrollar la individualidad de las personas, también apoyar a los grupos para que se reconozcan como seres humanos únicos y contribuir a que los estudiantes pues desarrollen sus potencialidades y que estas metas además cuentan con unos objetivos específicos, los cuales son centrarse en el crecimiento personal de los estudiantes, también fomentar la originalidad, creatividad y la imaginación, promover experiencias de influencia recíproca, interpersonal y pues bueno, provocar sentimientos positivos hacia las asignaturas y los estudiantes y también incluir aprendizajes en los contenidos utilizando aspectos cognitivos. Y claro, pues siempre con énfasis en las condiciones vivenciales y el contexto que los alumnos experimentarán durante el proceso de la enseñanza. Así como has venido hablando sobre este paradigma y las metas que busca cumplir, podríamos decir que la conceptualización de la enseñanza se centra en ayudar a los alumnos para que ellos decidan lo que son y para que decidan lo que quieren llegar a ser. Además, se debe de entender que los alumnos son diferentes y pues se debería de ayudar a ser más como ellos y menos como los demás. Sí, de hecho, me gustaría mencionar a Weinstein, el cual pues habla de ciertas características con las que cuenta la educación humanista, las cuales son considerar las necesidades del estudiante al momento de tomar decisiones educativas. También incrementar las opiniones del alumno, dar valor al conocimiento personal, permitir el desarrollo de un individuo solo si éste no afecta al desarrollo de los otros, y pues bueno, también procurar crear un sentido de relevancia, valor y merecimiento en cada uno de los estudiantes implicados. Entonces, un objetivo general de esta educación sería fomentar en los alumnos la iniciativa y la autodeterminación, así como enseñarles que deben de saber colaborar con sus semejantes sin dejar de desarrollar su individualidad. Y podemos concluir que el concepto de enseñanza es de tipo indirecto, pues insiste en que el docente permita que el alumno aprenda, impulsando y promoviendo todas las exploraciones, experiencias y proyecciones que estos inician. Ya que tocamos el tema del docente, ¿me podría decir cuál es el papel que desempeña? Si nos basamos en lo que Rogers nos menciona, el profesor debe buscar como una relación de respeto con sus alumnos, así como partir de las potencialidades y necesidades individuales de los alumnos, pues para poder crear o fomentar un clima social pues que permita una comunicación tanto académica como emocional exitosa. También debe de ser un facilitador que no limite ni restrinja la entrega de los materiales pedagógicos. Entonces, podríamos decir que las características del maestro son...
Pues mira, el maestro debe mostrar interés en el alumno, estar abierto también a nuevas formas de enseñanza, ser auténtico y genuino, mostrarse comprensivo y a disposición de los alumnos, evitar también tomar posturas autoritarias y egocéntricas y fomentar en todo momento un clima de confianza en el aula. Bueno, ya que quedó claro cómo es la concepción del profesor en este paradigma, ¿nos podrías decir cuál es la concepción del alumno? Desde esta postura, los alumnos se entienden como entes únicos y diferentes de los demás. De hecho, deben presentar iniciativas propias y concebirse como personas totales y no fragmentadas. Además, pues cabe señalar que son personas que poseen afectos, intereses y valores particulares. Debido a que este paradigma es distinto a los demás, me causa un poco de intriga saber cómo es que se llega a evaluar a los alumnos. ¿Nos podrías decir cómo funciona? Pues sí, mira, es comprensible tu intriga, dado que el paradigma habla de un aprendizaje autoiniciado, autodirigido y también autodeterminado. ¿Cómo podríamos evaluarlo con criterios externos como los que se está acostumbrado en la escuela tradicional? Bueno, pues por todo esto se propone justamente la autoevaluación como una opción válida. Pero es que, ¿cómo se daría la autoevaluación? Bueno, obviamente al inicio el profesor debe de ir enseñando a los alumnos cómo se lleva a cabo la autoevaluación, pues proponiéndoles ciertos criterios y permitiendo que los alumnos también brinden ideas. Bueno, además de que existen muchos criterios fundamentales propuestos por Rogers que deben de tomarse en cuenta al momento de la autoevaluación, los cuales son de dos tipos: los de vista personal, que incluyen al grado de satisfacción con el trabajo concebido, y bueno, observar la evolución intelectual y personal, así como el compromiso personal con el curso. Bueno, al igual que los criterios impuestos, asumidos en el pasado, donde se debe observar qué tan profunda fue la lectura, también cómo fue la dedicación que pusieron en clases en comparación con otros cursos, y crear una comparación pues de la propia dedicación con respecto a la de los demás compañeros. Bueno, ya para concluir me gustaría hacer dos dudas. Con respecto a lo que me mencionas, la autoevaluación podría fomentar la creatividad, la autocrítica y la confianza en sí mismo de los alumnos. Y otra pregunta, ¿cómo se podría llevar a cabo el aprendizaje? Con respecto a la primera pregunta, estás en lo correcto. Y sobre el aprendizaje, bueno, como se menciona antes, es autodirigido. Bueno, pues para que este aprendizaje se pueda dar, bueno, forzosamente tendrá que ser significativo. Y además deberá de desarrollarse de forma experiencial. Para que se logre esto, es importante que el alumno vea lo que va a aprender como algo importante para sus objetivos personales. Y bueno, que también se promueva un aprendizaje participativo. Bueno, pues fue un gusto poder tener esta conversación con usted. Yo considero que tanto a mí como al público nos permite tener una visión un poco más diferente de la manera de educar, a comparación de los otros paradigmas que tienden a ser un poco más conocidos en la sociedad. Le agradezco su participación y pues sin duda el paradigma humanista enriquece el campo de la educación y pues con sus maneras de concebir tanto al alumno como al maestro en sus necesidades y sus potencialidades de cada individuo involucrado en el proceso educativo. Querido público, les agradezco haber presenciado esta entrevista y pues nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde, donde continuaremos con las entrevistas de la educación. Gracias.